¿Cómo les va? Oye, no puedo creer, como que una vez se pierde. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, pero digo, ¿lunes cuánto hoy día? Lunes 15, ya estamos al lunes 15 de abril. Así de rápido pasa el tiempo. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Mija. Oye, se muere en el capítulo que tenemos hoy, muy interesante. ¿Han oído hablar, por ejemplo, del tema de las regresiones? Bueno, vamos a tener acá sentado a Alexis Sarmiento. Él es psicólogo, psiquiatra, y nos va a hablar sobre su libro Terapia de Regresión y Espiritualidad. Él plantea que a través de las regresiones, más allá si uno cree o no cree, de las vidas pasadas o no, a través de esta terapia uno puede sanarse de un montón de traumas, de fobias, en fin, lo vamos a conversar en profundidad con él, pero es un temazo de las regresiones. Estamos listos para comenzar nuestro programa. Bienvenidos a Mija. Comenzando ya nuestro programa de lleno en este día tan especial, donde al fin cayeron algunas gotas sobre la región metropolitana. Le mandamos un beso, un cariñoso saludo a toda la gente del norte que tuvieron una situación muy inusual, climática, este fin de semana. Y vamos a comenzar hablando de un tema fascinante, que son las regresiones. ¿Han oído hablar de las regresiones? Bueno, nos acompaña hoy Alexis Sarmiento, psicólogo clínico, autor del libro Terapia de Regresión y Espiritualidad, para conversar sobre terapias de regresiones. Aquí tengo este libro. Gracias por venir, Alexis. Y me parece fascinante el tema de las regresiones. Sí, así es. Como que hay todo un montón de dudas, siento yo, en torno a este tema. Me dijiste tú, dice, formado por el doctor José Luis Cabuli y el doctor Brian Weiss. Sí, así es. El doctor Brian Weiss, este es un médico... norteamericano, una eminencia, ¿cierto?, claro, en psiquiatría. Sí, así es. ¿Y tuviste la oportunidad de estar con él? Claro, yo me formé en el 2015 con el doctor Weiss en Estados Unidos, Nueva York. Es autor de Muchas vidas, muchos maestros, que es famosísimo libro, ¿no? Y con el doctor José Luis Cabuli en Argentina, que es otro experto que también tiene 7 libros sobre. Y después de eso, bueno, empecé a desarrollar el trabajo en Chile. Yo estoy en el extranjero y luego me vine a Chile, así que lo estamos desarrollando acá en Chile. Alex, partamos, ¿qué son las regresiones? Cuando uno habla de la regresión. La regresión, bueno, siempre hay mucha confusión con el tema de la regresión, pues se confunde con la hipnosis clínica, que no es exactamente lo mismo. En la hipnosis uno induce a la persona a un recuerdo de la infancia, por ejemplo, algún trauma, una situación compleja, y lo guía a esa situación para resignificarla. En cambio, en la regresión, tú abres la percepción de la persona a través del sexto sentido, a través de una emoción, ¿me entiendes? Es decir, en la hipnosis el terapeuta guía a la persona hacia un hecho determinado, específico. Por ejemplo, el abandono de un papá, un bullying escolar, una golpiza, en fin. O también para el tema de las adicciones, para dejar de fumar, para bajar de peso. Pero en la regresión tú trabajas un síntoma y el síntoma te abre el sexto sentido y conecta con las experiencias de vidas pasadas. O sea, cuando hablamos de un síntoma, para ir así como bajando la conversación, es como yo tengo angustia y no sé por qué. Por ejemplo, se trabaja la angustia. Tengo angustia y yo me hago una regresión para ver cuál es el origen de esta angustia que siento hace tiempo, ¿es eso? Pero mira, más que para ver el origen, es para liberar la emoción de la angustia. ¿Ya? No es para saciar la curiosidad. Por ejemplo, lo primero que hay que saber es que nosotros somos... claro, bueno, sí. ¿Me entiendes? Claro, porque tú dices, es que uno saber el origen de la angustia y luego sanar esa liberarlo, angustia. Claro, porque dice, ahora sé la angustia, me voy para la casa con la angustia, claro. Entonces no es terapéutico. Pero bueno, pero para la pregunta, lo primero que hay que saber es que nosotros somos cuerpo y alma. Lo primero que tienes que saber para entender una regresión, no somos solamente este cuerpo y el cerebro racional, como piensa la gente. Hay una historia del alma en el cuerpo, espíritu fuera del cuerpo. Entonces, cuando entramos en regresión, entramos en la historia de nuestra alma, ¿me entiendes? Y eso tiene que ver con la reencarnación, que es un tema muy amplio de conversar ahora, que no está en el marco de lo científico, sino de lo metafísico, que eso es lo que la gente no entiende, son paradigmas diferentes, ¿ok? Entonces, cuando tú entras, por ejemplo, por la angustia o la crisis de pánico, que es muy común, la gente entra en un ascensor, se ahoga, o en una situación en el metro, en situaciones donde hay aglomeración de gente, el síntoma te puede llevar a un recuerdo de la historia de tu alma.
Nosotros somos la representación física de nuestra alma. Tú eres la versión Claudia, la versión actual de tu alma. Yo, Alexis, la versión actual de mi alma. Pero tu alma y la mía tiene una larga historia hacia atrás. Eso es lo que no sabemos. Yo sé que es confuso y que a lo mejor podríamos necesitar horas para aclararlo. Claro, pero cuando tú me hablas de tu alma, no me estáis hablando de mi niñez. Claro, me estáis hablando de alma, y yo supongo que tú me estás hablando entonces de almas de vidas pasadas. Claro. Es que es interesante aclararlo. Mira, el alma tiene toda una historia, pero pasa por la niñez de esta vida, porque tú eres parte también de esta vida, tu alma es parte de esta vida. Entonces, en una regresión se pueden conectar con experiencias de la infancia, porque tienes una vida en esta realidad, abuso sexual, abandonos, penas, bullying escolar, sensación de, en fin, de que no te querían tus padres, experiencias en el vientre materno y experiencias de vidas pasadas. Esos son los 3 puntos que aparecen. Por eso la regresión es espontánea. Por ejemplo, hay personas que, Weiss decía, sanando al niño interior, él decía que cada ser humano lleva un niño o una niña herida o triste en su interior, por golpizas, por violencia intrafamiliar, por abandonos, por pobreza, por ejemplo, o qué sé yo, por haber nacido o crecido en un orfanatorio, por ejemplo. Y esa experiencia se reactiva en la adultez, cuando te abandona la pareja, cuando vives experiencias de pobreza, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, en la regresión espontáneamente puede aparecer ese recuerdo, pero no es importante solamente el recuerdo, sino que la emoción asociada al recuerdo. ¿Y qué hacemos? Liberamos la emoción asociada al recuerdo a través de los chakras. Hay una intervención ahí. O personas, por ejemplo, que nacieron con el cordón umbilical atravesado en el cuello y tienen experiencias de ahogo cuando van a una piscina, cuando están en un ascensor. Es decir, el síntoma recrea una experiencia que está guardada en tu interior. O bien, por ejemplo, es muy común atender gente con claustrofobia, muy común eso. Y dice, pero yo nunca he tenido un accidente en un lugar cerrado, no sé por qué tengo esto, que no duermo con la habitación con las ventanas cerradas, por ejemplo, o un ascensor, me desespero. Claro. Y a veces salta hacia la conciencia, por ejemplo, el recuerdo de estar atrapado en una mina. Una mujer que se percibe como hombre atrapada en una mina, o está ahogándose como un niño en un lago, un niño indígena, por ejemplo, o experiencias de personas que están atrapadas en sótanos. Recuerda tú que en vidas antiguas la vida era muy dura, no es como uno la imagina. Entonces, al aparecer ese síntoma, nosotros con las manos liberamos esa experiencia a través de los chakras, como el de la comunicación del pecho o el plexo solar. Vamos liberando la experiencia. ¿Y cómo sabes tú que no es parte de la fantasía de la persona? Por los detalles que se viven. ¿Qué valida una historia de vidas pasadas para ti como terapeuta cuando estás haciendo una regresión? El vivirla, revivirla. Cuando yo me formé en Argentina, viví 12 regresiones, yo como paciente en mi formación. Luego en Estados Unidos 3 más, una supervisada por Brian Weiss, 15 o 16 en total. Entonces, cuando uno lo vive, lo puede contar, porque realmente el nivel de detalle, las sensaciones, no es una construcción mental. Nosotros tenemos toda una historia que está guardada en nuestro interior. Lo que pasa, Weiss lo graficaba así. Nosotros vivimos como la punta del iceberg sobre el mar. Vemos la conciencia que está fuera del agua y vemos este programa, la vida cotidiana, el trabajo, la familia, todo lo que vivimos en el día a día. Pero hay todo un témpano que está con historias debajo del agua y el mar sería el universo, ¿me entiendes? Entonces, en regresión, entramos a la historia que está debajo del agua. Pero creemos que eso es imposible, porque en el fondo estamos limitados por la parte racional nosotros, sí, Claudia, sí, por los hemisferios, el hemisferio racional, por los 5 sentidos. Entonces, por eso te decía al principio que nosotros abrimos el 6º sentido y se conecta con la historia del alma. Y no siempre se ve en la reacción, no hay que ver, hay que sentir. Porque generalmente es una experiencia sensorial. Estoy atrapado en el derrumbe de una mina, siento el polvillo que me atora la garganta, o estoy nadando en el agua, o veo una noche estrellada, o estoy escapando por un lugar, por el bosque, porque he robado algo para comer, tengo hambre, soy un niño, me dicen mujeres, por ejemplo. O estoy, en fin, diferentes experiencias, o una persona que se percibía como nada, que giraba por el bosque, por ejemplo, y atravesaba los árboles y describía el mundo de los elementales en el bosque. Entonces hay experiencias que son místicas también. El tema es muy amplio. Por eso mi libro es una investigación de todo lo que recogí en estos años de trabajo para llegar a esto. Ahora entiendo que al principio parece que todo es más simple, ¿no? Pero cuando tú entras en el tema es una cosa de nunca acabar, es un universo entero que cada persona tiene dentro de sí, pero insisto, estamos conectados con esta realidad del día a día y creemos que vemos lo que tocamos, lo que sentimos, lo que observamos. Claro, y el resto de las cosas la gente dice, no, eso es esotérico, mire que va a tener tantas vidas, yo no creo en nada, no creo en las vidas pasadas.
En fin, respeto todas las... Y está bien, y es lógico que sea creencias. así. Yo también pensaba lo mismo, yo tengo una formación sumamente científica. Lo que pasa es que al nacer nacemos con el velo del olvido. No nos tenemos que acordar de las vidas pasadas porque sería un caos. No, porque en vidas pasadas no nos portamos muy bien, Claudia. Nosotros no son cosas muy buenas. No fuimos hermosas princesas ni reyes importantes. Oye, imagínate si ahora no nos portamos bien con la realidad mundial, imagínate cómo fuimos entonces antes. nosotros pasamos gente, he escuchado violaciones en claustros, por ejemplo, en Grecia. He escuchado gente que le cortan la cabeza, personas que son que viven gangrena, lepra, personas que le cortan las piernas, guerras. Bueno, por ahí vamos a ver un video, vamos a escuchar alguna experiencia muy linda que ha tenido algunas personas. Es muy amplio, por eso dicen que por sabiduría divina es mejor que no nos acordemos. Y en la regresión se abre un fragmento de esta experiencia, liberamos la energía, el ahogo, la pena, el abandono, la sensación de miedo, el miedo a la oscuridad, y se cierra la experiencia. ¿Me entiendes? Sí. Hay una sabiduría superior que hace que no nos muestre tampoco cosas que nos van a atormentar en la vida. Entiendo que uno bloquee y no se acuerde de lo que vivió en vidas pasadas. Entendiendo como que uno cree en eso, ya, ok, no me acuerdo de las vidas pasadas. Pero con la vida presente, con esta vida real, puede ser que a través de una regresión aparezcan experiencias vividas que yo tenía absolutamente bloqueadas y que no sabía que existieran. Así es que siempre pasa eso. Si yo hice una regresión contigo o con otra persona, te darías cuenta que van a aparecer cosas que ni tú esperabas. Son situaciones increíbles. Yo tuve una experiencia increíble. Entonces, cuando la persona vive la experiencia, por eso se le pide que haga meditación antes, los días previos, para que abra su percepción, esté preparado y esté preparado para lo que venga. Porque pueden aparecer cosas muy simples como cosas muy fuertes. Por ejemplo, una vez una persona que hacía 15 años no entraba en un ascensor por temor al encierro. Subió al piso 10, donde yo atiendo, a pie, ¿no? Cuando vivió la experiencia, simplemente toda la reacción estaba tapada en un hoyo y había sido enterrada viva. Ella quería contarle a las amigas una historia linda, qué sé yo. Y cuando terminamos la sesión, yo la liberé de estar atrapada bajo tierra. Eso fue todo. Cuando se fue, bajó en el ascensor sola, cosa que yo no supe, porque el esposo la esperaba en el primer piso. Y después me escribe la hija y me dice, no puedo creer lo que pasó con mi madre. Que ella no se sube a un ascensor porque viene la claustrofobia, la sensación de ahogo, y bajó sola en el ascensor y le ha cambiado el carácter, está de mejor ánimo, han pasado 3, 4, 5 días, no lo puedo creer. Entonces, la experiencia no fue linda de explicar, pero sí era que estaba como atrapada dentro de su subconsciente o su conciencia interna o en el cuerpo astral, dirían los expertos, y esta brotó hacia el interior y se activaba cuando entraba a un ascensor. Entonces, al liberar esta experiencia, se liberó también de este síntoma del día a día, estaba asociado con algo que estaba en su interior. Pero finalmente, no importa creer o no creer, yo no creo en nada, ¿qué importa lo que uno crea? Importa vivir la experiencia, ¿me entiendes? Exacto. La creencia es una hoy construcción dijiste mental. algo muy importante, da lo mismo creer o no. Yo no creo en nada, y sin embargo, si tú escuchas a los pacientes, la sanación que tienen, hay gente que me dice, esto me cambió la vida. Hay gente que ha dejado los fármacos para los ansiolíticos. Hay personas que han tenido experiencias, qué sé yo, de resignificar, reencontrarse con su esposo, con su esposa, con el hijo que habían perdido, con el que no se hablaban. Hay una chica que tuvo 2 intentos de suicidio, hace unos años se atendió, 3 años de psiquiatría, de medicamentos, y en una sesión apareció una experiencia de abuso en la infancia, y liberamos esa experiencia, y se le fueron las ganas de suicidarse, volvió Eso al te quería trabajo. preguntar, cuando me refería a que si uno de repente podría bloquear y no tener idea que fue abusada, por ejemplo, como esta Aparecen paciente cosas. tuya. ¿Aparecen cosas así? Pueden aparecer. Pero en esta vida, Sí, en esta vida. de esta vida. Esta vida. Lo que pasa es que hay situaciones, nuestra conciencia también nos protege de situaciones. Es como cuando gente vive una pobreza extrema, por ejemplo, en la infancia, y después no recuerda eso, en fin, porque tiene un mejor vivir, o golpizas del padre. Tú tienes que pensar que antiguamente los castigos eran muy severos de los padres, de los abuelos, o la gente que vivía en orfanatorio, que hubo abusos sexuales, pobreza extrema, castigos con golpes, una cuestión muy, muy fuerte. Y eso queda guardado a nivel subconsciente y se recrea en una situación de regresión, puede aparecer, ¿me entiendes? Entonces, no es que borremos ese recuerdo, porque está en tu interior. Lo que borramos o liberamos es la emoción asociada a ese recuerdo. Claro. Te liberas de la emoción. El recuerdo queda, pero
pelado, sin carga. Oye, Alexis, ya no me tormenta. ¿Cuánto dura una sesión de regresión? Entre 1 hora y media, 2 horas, más o menos. La gente pierde la noción del tiempo, porque estamos en cuarta y en quinta frecuencia vibratoria. La gente piensa que son 15 minutos, 20 minutos, media hora, y se pierde la noción del tiempo. Y no se duerme, la persona siempre está consciente. Es un viaje consciente. No, lo que tienes que hacer es echar a volar tus sensaciones para que se abra tu intuición. ¿Y todas las personas pueden abrir su intuición? Sí, depende de que tú quieras hacerlo, que tú sueltes. Por eso a la gente se le recomienda... No puede ir obligado. No, claro que no. Pues Kauli dice en uno de sus libros, ¿cuándo no funciona la regresión? En los esposos enviados por su esposa, por ejemplo. Dice, porque no anda, porque esto te hace... Y viene un señor que viene así. Entonces yo le digo, no, vas a perder el tiempo, no es necesario. Mala disposición. Mala disposición. Pero cuando la gente dice, mire, yo quiero que me ayude, he probado otras cosas, yo no creo nada, no importa, vamos a... Yo le explico todo, es muy simple. Es que no sé si voy a imaginar. Imagina, a mí me sirve igual. Porque cuando se abre el sexto sentido, el ajna o tercer ojo, que es lo que se abre en la regresión, parece que estamos imaginando. Sin embargo, las sensaciones de flotar en el mar, la sensación de estar encerrado en un lugar es tan real, la sensación del sol cuando estás en la playa tirada es tan real cuando uno lo vive, que eso te prepara en un estado como de conciencia expandida y el terapeuta entrenado puede intervenir ahí. ¿Me entiendes? No importa creer o no creer, importa abrirse a la exploración. Vivir la experiencia. Vivir la experiencia. Ahí me imagino que debe ser como una catarsis. Es una catarsis, pero tienes que estar acompañado de un terapeuta que sepa intervenir en esa catarsis. Fíjate que hace poco me escribió una persona que fue una hipnosis regresiva, me decía, y en la mitad apareció un ser frente a ella a los pies, y la terapeuta no supo qué hacer. Entonces paró la sesión y dijo, no, yo llego hasta acá, no estoy preparado para algo más. Entonces la persona me escribió, me dijo, me hablaron de usted, me dijo, en fin, y vino a la sesión y apareció un alma perdida, que estaba adherida al aura de ella por ciertos vicios que tenía la persona. Eso es un tema que vamos a hablar otro día que aparece en la sesión. Oye, él te va a interesar. La formación es fundamental en el terapeuta que hace estas sesiones. Yo, por ejemplo, atiendo muchos psicólogos o gente que hace hipnosis como pacientes. Y me dicen, ¿cómo lo haces? Que no puedo creer lo que haces. Bueno, es porque uno va abriendo, tiene cierto conocimiento y hay que abrirse a la experiencia. Sí. Y no tener miedo. En una entrevista me preguntaban, ¿y usted cómo llegó a esto? Yo dije, bueno, me aburrí de tener miedo. Empecé a explorar y encontré esto. ¿Entiendes? Bueno, formado por Brian Weiss, José Luis Kauli, que son maestros, y nosotros seguimos investigando y así surgió este libro, ¿no? Para toda la gente que se viene sumando a nuestra sintonía en el capítulo de hoy, él es Alexis Sarmiento Allende y escribió este libro, Terapia de Regresión y Espiritualidad, una investigación metafísica, un libro robusto, digamos. Sí, es una investigación. Una investigación, me imagino, y está hablándonos sobre las regresiones en esta vida y en vidas pasadas. Así es. Que, como lo dice él, da lo mismo que uno crea o no crea. Lo importante es vivir la experiencia si es que hay algo que te incomoda. Si hay algo que uno no le... Es soltar. Como dijo un gordito una vez que fue a ver, me dijo, es como soltar el cinturón y soltar la guata para afuera, no me en confianza. Me dijo, es como esa sensación metafórica. Quiero decir que este libro es una investigación metafísica de más de 45 a 50 autores. Autores antiguos que yo traje al presente y autores actuales que hablan de la vida después de la muerte, en fin, de la reencarnación, el alma, y hay 65 casos de mis pacientes documentados acá. Y era un libro un poco que hacía falta, porque algunos autores metafísicas no citan autores, y siento que sentía esto como citar está Paramahansa Yogananda de la India, por ejemplo, Brian Weiss, obviamente, el doctor Kauli, Raymond Moody, que habló de la vida después de la muerte. Está también la obra monumental de Allan Kardec, ¿no? Que habla de la reencarnación y del alma que sigue su vida eternamente, porque venimos a aprender a este planeta Tierra, lo explica ahí. Entonces hay un tema muy potente, y debo decir algo, que yo tengo una formación muy científica, Claudio, no soy una persona fanática, al contrario. Yo trabajé, hice clases en la Universidad de Santa María, hacía clases de psicología social, trabajé en el hospital psiquiátrico, en la cárcel de Valparaíso, y como perito también, y hice docencia, como te digo, en varias universidades. Pero cuando pasó esto, me empezó a cambiar la percepción de la terapia. Muchos de mis colegas no entienden esta terapia porque están en lo transpersonal y no se enseña en la universidad. Si tú te das cuenta, yo estudié en el extranjero para llegar a esto. Y en algunas sesiones empezaron a llegar mensajes canalizados por pacientes, que ellos decían, personas escépticas, que habían seres que decían que tenía que documentar, escribir lo que estaba pasando en las sesiones. Mi reacción era sumamente racional en ese momento. ¿Quién te dice eso? Decían, los seres que están acá, ¿qué seres están acá? Entonces así yo empecé a tomar apuntes de lo que estaba pasando años atrás. Muy escéptico, que tenía que
traspasar el conocimiento que estaban entregando. Mi cabeza racional no lograba entender eso. Lo hablaba con mi familia y con mis colegas, que se reían, no entendían que todo esto era una fantasía. Y el año 2015 fui a ver a Tom Haeckel, que es un místico que estuvo en la guerra de Vietnam, escapó de la guerra de Vietnam, estuvo en la India, en los Himalayas, fue un anacoreta y que tuvo una iluminación. Él vive acá en Cajón del Maipo, está anciano, norteamericano, Tom Haeckel, y él tuvo una iluminación y tuvo una sesión con él, ¿no?, de canalización, y durante 2 horas él conectó y empezó a contar la historia de mi alma, y en un momento él dice: en 5 años más poder escribir un libro para otros seres humanos con todo el conocimiento que se está entregando. Yo no podía creer. Eso fue el 2015. Y el 2020 estaba listo el borrador de este libro, que se transformó en este... Es que me encantó lo que dijiste, además, Alexis. Da lo mismo que crea o no crea que los seres de luz le dijeron que tenía que escribir el libro. Lo importante es que hizo el libro. Hiciste el libro. Y entiendo que trajiste algunos testimonios también, sí, de personas que se han sometido a una regresión. Me encantaría oírlo. Veamos. Bueno, una de mis mayores experiencias, que fue muy grata, mi experiencia fue de tal forma que estuve en el sepulcro con Jesús. El lugar a donde yo estaba era una cueva entera de piedra. Había una planicie donde había un cuerpo que yo no podía distinguir el cuerpo. Y yo trataba de ver la cara, quién era. Esto era como una sepultura. Y trataba de ver quién era, acercarme, veía el cuerpo envuelto en telas, unas telas blancas así parecidas al lino. Cuando me empecé a acercar, veo el rostro de Jesús y ahí más lloraba. Y su cuerpo fue una experiencia, la verdad, hermosa, porque su cuerpo irradiaba luz, una luz dorada, una luz blanca, su cuerpo estaba lleno de energía. Esta linda experiencia que me sucedió y que se las recomiendo grandemente. Me cambió mucho, mucho la vida, en el sentido de que tú vuelves a nacer de nuevo. Mira, estuvo con Jesús. Es una experiencia que puede ser real o puede ser metafórica, pero, como te digo, no tenemos que interpretar una experiencia metafísica con nuestro cerebro racional. No es necesario interpretar nada explicado al doctor Kaul y al doctor Weiss. Acá no sirve la razón, pues, claro. No te sirve, porque después lo hablas con los amigos y dices: pero ¿cómo vas a estar en el sepulcro de Jesús? Entonces empiezan a dudar. Lo importante es que salió de tu interior. No, claro, esa mujer, metáfora. Ella valiente, linda de compartirlo, y como tú dices, es una metáfora. Puede ser porque una metáfora. Porque si yo llego a mi casa y le digo que estuve en el sepulcro de Jesús, me van a decir mamá, y mi marido me va a decir Claudita. Al psiquiatra. Le vamos a poner la vamos a sacar a pasear con una camisa blanca. Fíjate que el año pasado vino una psiquiatra a verme, nunca había venido una psiquiatra, y se conectó con unas vidas antiguas, fue increíble para ella, y empezó a hablar como una niñita de 5 años, una mujer sobre 50 años, una vida, y se conectó con un alma perdida que tenía pegada a Laura. Era una niña que había muerto en la calle años atrás y se pegó por la pena de cuando su padre se separó con su madre, la pena de que su padre se fue. Y esa pena por ley de afinidad, como explica el Kybalión, que lo cito en mi libro, el Kybalión, los 7 principios del universo, por vibración. Y habló como niñita y yo la saqué. Cuando me miró, dijo: no puedo creer lo que hiciste. Le dije: viviste lo que viven los pacientes esquizofrénicos, que escuchan voces, que hablan, en fin, pero tú no tienes esquizofrenia. Lo que había es que en tu aura había herido el alma desencarnada de una niñita. Eso no lo puedo creer. De eso podemos hablar en otro momento, si tú quieres. Quedas súper invitado, me parece que el tema es tan interesante, hay tanto mito al respecto. Sí, hay mucho desconocimiento, yo lo entiendo. Mucho desconocimiento por eso e ignorancia. Libro, para poder aclarar acá cosas. Está. Pero yo lo entiendo, porque yo también, te digo, hace 10 años no entendía nada. Claudio, yo hace 10 años pensaba que todo esto era una fantasía, que era una estupidez, que engañaban a la gente, pero después me di cuenta que era por ignorancia. Como dice Sixto Paz, vivimos en un universo sin límites, nuestro único límite es la ignorancia. Es una gran verdad. Quedas ultra invitado. Muchas gracias por haber venido, Alexis. Gracias a ti. Y yo quiero darles un consejo después de esta tremenda conversación, que en el fondo, como dice Alexis, más allá de si uno cree o no cree, lo importante es hacerlo, experimentar, vivir la experiencia. Y creo yo que para vivir las experiencias, ya sea esta u otras, tenemos que sentirnos bien, tenemos que estar bien, tenemos que tener un buen sistema inmune. Volvemos de inmediato. Gracias por quedarse. Espérennos.